días. Vamos a hablar un poquito el día de hoy sobre un poco de generalidad, más específicamente de leucemia linfoblásica aguda, un poco de generalidades de leucemia como tal, ¿no? Es un tema algo prácticamente extenso en cuestión de la estadificación, la clasificación de la patología, pero vamos a enmarcar puntos importantes que tenemos que tener de forma generalizada, ¿no? Hablando sobre la leucemia, ¿vale? De manera introductoria, pues, como ya sabemos, dentro de la médula ósea, pues, va a producir dos tipos de linajes, el linaje mieloide o el linaje linfoide como tal. Hablando de leucemia, pues prácticamente va a ser un tipo de malignidad, por así decirlo, una neoplasia propia de esta médula ósea, ¿no? Y generalmente, pues, va a haber un trastorno o alteración de estos dos linajes. Puede ser en el linaje linfoide o en el linaje mieloide como tal. Aquí vemos que el linaje linfoide, pues prácticamente da para células B, da células T, da natural killers, que prácticamente esto nos da una inmunidad en nuestro sistema. Y el sistema mieloide que vemos, pues prácticamente da proliferación a reticulocitos, a megacariocitos y a mieloblastos como tal. Dentro de aquí pues salen los granulocitos, que son neutrófilos, eosinófilos, basófilos y los monocitos como tal. Al final de cuentas, pues los grandes células que nos va a dar la célula amiloide, pues van a ser los macrófagos, las células dendríticas, los eritrocitos, los trombocitos y las células mastoides como tal. El linaje mieloide, si se dan cuenta, es un poquito más amplio, un poco más en cuestión de más extenso, y pues nos va a ver un poco más caracterizado, más trastornos en este tipo de linaje que a comparación del linaje linfoide como tal. Esto es importante saberlo porque como sabiendo este tipo de estructuración de la médula ósea o lo que nos da las células de la médula ósea, podemos clasificar los tipos de neoplasias o los tipos de cáncer hematológicos un poco más finos, ¿no? A final de cuentas, hablamos de leucemias, pues las leucemias pueden ser leucemias mieloides, si estamos en el campo mieloide, o pueden ser leucemias linfoides, que prácticamente si abarcan la particular linfoide. La clasificación, hablando propiamente de leucemias, como ya hablamos, pues puede ser linfoblástica o mieloide, si ataca una u otra linaje, y pues esto es en tiempo. Como la mayoría de neoplasias hematológicas no nos vamos a fijar en el diagnóstico en cuestión de un solo tiempo de manera transversal, a veces pueden pasar más, 1, 2, 3, 5, 10 años para que se desarrollen. Con esta cronicidad o con esta temporalidad lo podemos clasificar o a su vez subclasificar estos tipos de leucemias. Pueden ser leucemias linfoblásticas o leucemias mieloides de tipo aguda o de tipo crónica como tal. Aquí ponemos los acrónimos, generalmente pues así se conocen en las siglas tanto en inglés o en los libros, LLA, LMA, LLC o LMC como tal. Estas son las primeras, o son los principales tipos de leucemia como tal. Cabe aclarar que cada esta clasificación con su temporalidad pueden haber distintas variantes, pero esto ya serían temas un poco más específicos que no vamos a ahondar tanto en esta charla, ¿vale? En cuestión de la epidemiología, pues a nivel de porcentaje de las neoplasias, la leucemia ocupa un 3%, algo considerable prácticamente, y vamos a ver que se da en un pico, puede ser un pico de los 5 años para abajo o a partir de los 70, 80 años para arriba, ¿no? Se da en edades extremas como tal. Hablando de la leucemia linfoblástica aguda, pues prácticamente ocupa el 50% de estas mismas y la incidencia va a ser de 1.6 a 100.000. Los datos que nos debemos de dar claro es que las leucemias de 5 años a menos o de 70 años, 75 hacia arriba. De todas las leucemias, la más frecuente es la LLA o la leucemia linfoblástica aguda. ¿En qué etapa se da más frecuentemente? De 5 años para abajo, la leucemia linfoblástica aguda es más frecuente y de todas las leucemias está ocupando un 50%. De todos los cánceres a nivel de adulto, pues la leucemia va a ser un 3%. Recordemos que las principales está el cáncer de mama, el cáncer de uterino, el cáncer de próstata, dependiendo del sexo. Otra cosa que debemos de dejar en claro son los factores de riesgo. Hasta el día de hoy, los factores de riesgo
varía de donde uno lo lea, no están totalmente descritos, pero los que sí están totalmente estudiados y más enlazados a esto, pues es la exposición a radiación ionizante y distintos tipos probablemente de síndromes que lleven a una inmunidad débil o unas defensas, por así decirlo, leves y a otros procesos infecciosos. La exposición a radiación ionizante, pues ponemos ejemplo prácticamente zonas que tengan radiación, trabajos que prácticamente estén bajo radiación, síndromes, dentro de los síndromes más frecuentes está el síndrome de Down, están más predisponentes a padecer leucemia linfoblásica aguda, infecciones por virus de Epstein-Barr o virus leucocitrófico, prácticamente parecido a células humanas de tipo T, de tipo 1. Aquí vemos esos tres ejemplos que les pongo acá, una neurofibromatosis, un síndrome de Bloom y una ataxia telangiectasia que están relacionados con la leucemia linfoblástica aguda como tal. Sus características clínicas, como vemos, pues prácticamente van a ser telangiectasias oculocutáneas, retraso en el crecimiento, mayor incidencia de infecciones, y pues prácticamente esto va a ser común en la neurofibromatosis. Vemos las telangiectasias en el oído y en el pabellón externo, vemos las infecciones en la mucosa oral y bucal prácticamente, vemos de igual manera las zonas o máculas interdensas a nivel de la rodilla y las telangiectasias en los ojos y en las espiras. En cuestiones de síndrome de Brown, pues se caracteriza por tener estas mutaciones en el 15q26, prácticamente en ese cromosoma. Va a ser característicamente clínica por padecer un enanismo, va a tener fotosensibilidad, por eso vemos las máculas alrededor del malar, la nariz prominente y el eritema facial como tal. En cuestión del síndrome de ataxia telangiectasia, la mutación en el 17q11.2, manchas café con leche, va a haber pecas, va a haber nódulos, tumores y una que otra manifestación como una neurofibromatosis. Prácticamente igual, no debemos olvidar que va a haber alteración a nivel ocular. ¿Qué quiero que se lleven con esta diapositiva? Radiación, síndromes congénitos, dentro de los cuales el síndrome de Down es el más frecuente, e infecciones por Epstein-Barr y de células T parecidas a humanas de tipo 1. ¿Y en quienes vamos a encontrar esto? Pacientes con generalmente inmunidad baja. No nos debemos olvidar esos factores de riesgo que están más bien descritos. En cuestión de la fisiopatología, pues estas imágenes son un poquito claras. Vemos acá el hueso, la médula ósea, recordemos que está en el tejido esponjoso. Vemos que el tejido esponjoso, si lo pongo en este corte transversal, se ve una vena, se ve una arteria y prácticamente va a haber irrigación. Y en ese hueco o en esas trabéculas que ven en el hueso, pues prácticamente es donde está la médula ósea. La médula ósea va a ser, como su nombre lo dice, el centro del hueso que está ahí, prácticamente ahí se va a desarrollar pues las tres líneas progenitoras que nosotros conocemos, coloquialmente como glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas como tal. Entonces, debemos de tener en claro que quiénes van a ser los fabricantes o en dónde se va a iniciar el proceso de formación en la médula ósea, ¿no? Y es por eso que algunos tipos de cánceres o neoplasias de la sangre se tratan con trasplante prácticamente de la médula ósea, ¿no? De una persona a otra. Esto en el lado izquierdo de la figura y en el lado derecho, pues prácticamente vemos un procedimiento que está totalmente ligado a lo que estamos hablando, ese tipo de leucemias, que es una aspiración y biopsia de médula ósea. Generalmente el servicio de hematología es donde mayormente lo realiza, es incidir sobre el hueso, llegar a la médula y tomar una pequeña muestra de la sangre para que se pueda ver macroscópicamente el tipo de células, el tipo de linaje, el tamaño y la conformidad de cada una de ellas para poder estadificar, sobre todo para hacer el diagnóstico, ¿no? Y poder posteriormente estadificar qué tipo de cáncer hay a nivel de la sangre, ¿no? Médula ósea, hacer una aspiración, lo que nosotros conocemos comúnmente como AMO, y una biopsia de médula ósea, ¿no? En cuestión de los síntomas o signos que van a tener la mayoría de los pacientes, pues va a variar, dependiendo, como ya mencionamos, de la edad, si es menos de 5 años o generalmente si es un adulto mayor, pero lo común que vamos a notar, pues van a ser el crecimiento del hígado, el crecimiento del vaso, va a haber manifestaciones sistémicas como tales, ¿no? Va a haber fiebre, ataque exogenal, puede haber debilidad generalizada,
El paciente se va a quejar de cansancio, generalmente crónico, puede ser subagudo, puede haber dolor articular y generalmente lo que más nos importa y quiero que se lleven de esta diapositiva es que el ataque al estado general, la hepatomegalia, como nosotros conocemos, o la esplenomegalia, y la fiebre. Entonces, puede haber acompañado de lo que conocemos comúnmente como síntomas de, ¿no? Que es fiebre, sudoración nocturna o pérdida de peso no intencionada. Eso es importante aclarar, que la pérdida sea no intencionada. Ahora, esto es lo clínico. Puede agregarse otras muchas manifestaciones, como dolores de cabeza, puede haber asterixis, muchas cosas, pero lo básico que no nos podemos olvidar, el crecimiento del hígado, el crecimiento del vaso, el ataque al estado general y la fiebre, ¿no? Acompañado o no de pérdida de peso, más todo lo agregado. ¿Qué es lo importante que causan este tipo de neoplasias malignas? Es prácticamente hallazgos en laboratorio. Bueno, en cuestión del sistema nervioso central, si hay afectación a nivel del sistema nervioso, podemos ocasionar que haya cefaleas, que haya dolor neuropático, que haya síndrome meningio, o en dado caso, si hay una afectación un poco ya más severa o más grave, datos de síndrome de cráneo hipertensivo como tal. No es tan común, no es tan frecuente, pero pues no olvidemos que la leucemia puede dar cualquier tipo de signo o síntoma, pero que dentro de lo más común es la hepatosplenomegalia, el ataque general, la pérdida de peso y la fiebre. Lo que puede ser un poco de hincapié va a ser en los hallazgos a nivel de laboratorio, ya que, pues como mencionamos, y vuelvo a esta diapositiva, en la médula ósea y en el hueso, pues es donde se van a crear los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Obviamente, si hay alguna invasión o alguna malignidad que esté ocupando algún tipo de espacio en la médula ósea o que la médula ósea sea insuficiente para crear esos tres tipos de células, pues va a haber alteración en los glóbulos rojos, en los glóbulos blancos y en las plaquetas como tal. Las afecciones que hay a nivel de la médula ósea puede ser bien por falta de creación o falta de producción o prácticamente falta por aplastamiento o por ocupación del espacio para poder producir ese tipo de células. Y obviamente en un laboratorio que vamos a ver alterados los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. La parte que debemos de diferenciar es, ok, voy a estar alterado en mis glóbulos rojos, mis glóbulos blancos y las plaquetas, pero ¿qué voy a identificar en esa alteración? ¿No? Hablando de los glóbulos blancos, ya hablando un poco más académicamente, lo que nosotros llamamos como leucocitos, la mayoría de las veces, en un 75% de los casos, van a estar elevados. Ahorita vamos a ver los valores normales de los leucocitos, pero finalmente en un 75% va a haber leucocitosis, como nosotros conocemos, hiperleucocitos o una reacción de autoinmune como comúnmente hablamos, ¿no? Pero van a estar elevados. Las plaquetas van a estar siempre bajas, en un 60%, bueno, no siempre, sino en un 60%, y pues la hemoglobina de igual manera va a estar baja. Siendo más resumido, hemoglobina baja, plaquetas bajas, leucos elevados. En la mayoría de los casos, en un 60 o un 70% de los casos. Cuando este tipo de cáncer avanza bastante, pues va a haber afectación generalmente a nivel sanguíneo. Los tumores o los cánceres o este tipo de leucemia, pues se van a estar produciendo mal, se van a estar produciendo de un tamaño mal, pueden producirse de una manera más rápida. Al inicio es lento y después la producción es bastante elevada. Y vamos a ver al microscopio, pues si tomamos una muestra sanguínea, alteraciones en estas células, ¿no? Cuando estas células, como nosotros sabemos, pues hay prácticamente un procedimiento para mantener un adecuado equilibrio, una homeostasis, lo que nosotros llamamos una apoptosis, pues esas células, al final de cuentas, están programadas para morir. Cuando producimos mucho en exceso, hay un riesgo que nosotros llamamos síndrome de lisis tumoral, y ese síndrome de lisis tumoral, pues es más bien todo lo que está dentro de la célula, cuando se elimina, cuando se rompe, pues sale a nivel circulatorio, a nivel general. Si nosotros creamos muchos glóbulos blancos en una leucemia, pues va a haber mayor producción de eliminación de esas células, ¿no? Entonces, el síndrome tumoral, pues va a ser la acumulación de los productos de eliminación a nivel celular, ¿no?
Y es lo que ponemos acá abajo, la hiperuricemia, la hipocalcemia, la hipercalemia y el aumento de la LDH, pues es prácticamente el conglomerado de esos productos de eliminación de esas células que se están produciendo en exceso, ¿no? A final de cuentas, la leucemia es una producción de exceso de células blancas como tal, ¿no? Si se eliminan, pues va a haber mayor producto de eliminación y va a haber esas alteraciones que comentamos, ¿no? Resumen, hemoglobina baja, plaquetas bajas, glóbulos blancos elevados, pero no solo elevados, sino en un rango que ahorita vamos a mencionar, ¿no? Esa es una biometría hemática que nosotros vemos que generalmente siempre cuando padecemos alguna enfermedad nos toman, ya sea el médico general, el médico familiar, el médico especialista, si sospechamos algo, pues se toma generalmente una biometría hemática y es el primer estudio de laboratorio que se pide. Este estudio, aunque sea muy común, muy frecuente que se pida, es importante para diagnosticar ese tipo de padecimientos. Como ya sabemos, la hemoglobina, pues aquí pongo unos valores, ¿no? Pongo los leucocitos, que son los glóbulos blancos, pongo la hemoglobina, que son los glóbulos rojos, y las plaquetas, pues prácticamente, que es el sistema de megacaricitos. Estamos hablando de, en esos valores que les pongo, son adultos generalmente de mediana edad. Eh, Vemos los valores de hemoglobina normales, que es de 12 a 16 en hombre, los valores de hemoglobina normales en mujer, que va de 13 a 18, el valor normal de glóbulos blancos, que va a ser de 5 a 10, y el valor normal de plaquetas, que es de 150 a 400. Cuando nosotros llegan a una consulta y hay alteración de esas tres líneas, nosotros pues debemos sospechar, ¿no? Si vemos unos leucos más de 10, paramos los ojos, ¿no? Si vemos la hemoglobina baja, paramos más los ojos, ¿no? Y si vemos las plaquetas bajas, pues aún más, ¿no? Entonces, cuando llega un paciente que nos dice de 5 años, o un niño menor de 10 años, un adulto mayor más de 60 años, y nos dice que tiene cansancio, que tiene debilidad, que ha perdido peso, que tiene sudoración nocturna, tomamos un análisis de sangre y vemos que está anémico, vemos que además de que está anémico, está plaquetopénico, y vemos que sus leucos están arriba de 10 en un valor absoluto más de 20, más de 30, pues ya nos hace pensar en leucemia como tal, ¿no? Y vemos que pues no necesitamos grandes análisis o grandes pruebas para la sospecha diagnóstica. Entonces, pues prácticamente con una biometría hemática más la clínica del paciente podemos hacer un diagnóstico pues, prácticamente relativamente sencillo, ¿no? No nos debemos olvidar que con esta diapositiva, ver hemoglobina, ver leucocitos y ver plaquetas. Algunos pacientes llegan por una alteración de estos tres linajes, pueden llegar con alteración de estos dos linajes, e inclusive pueden llegar con alteración de estos tres linajes. Lo que nosotros comúnmente vemos en medicina interna es que viene con alteración de dos, inclusive con alteración de tres líneas celulares, y nosotros empezamos a abordar, ¿no? Pero prácticamente con la biometría hemática es bastante simple iniciar la sospecha diagnóstica, ¿no? Les tomo aquí esta imagen de lo que es un aspirado de médula ósea, lo que es una biopsia de hueso. Y cuando nosotros sospechamos esto, lo primero que vamos a seguir va a ser un protocolo de citopenias para identificar el tipo de neoplasia maligna y poder llamar a servicio de hematología que nos pueda echar la mano para completar el diagnóstico y la clasificación y el estadio como tal. Cuando nosotros sospechamos y llamamos hematología la mayoría de las veces, si no es que no es muy obvio, las hacemos el aspirado, se hace el aspirado en el óseo y la biopsia de hueso. Lo que vemos acá es introducir un catéter prácticamente algo grueso y donde nosotros queramos posicionar, aquí vemos la espina ilíaca posterior, puede ser igual a nivel del esternón. Sacar, pues prácticamente muestra de lo que mencionamos en esta diapositiva, lo que vemos acá, donde está esta arteria, esta vena, donde está este punto K, bueno, esta aguja de calibre gruesa, la médula ósea, y poder sacar una pequeña muestra, ponerla al microscopio y ver esta imagen que vemos en el cuadrante inferior del lado derecho. Esto prácticamente podemos complementarlo con varios estudios ya más extensos para ver el tipo de leucemia y ver qué clasificación o qué tipo de subtipo es, ¿no? Algo muy importante que me pasó decirles es que además de ver esas alteraciones en las líneas celulares en la biometría hemática,
como ya mencionamos, como hay un aumento en la producción de las células sanguíneas, generalmente este aumento, las células no va a haber un tiempo relativamente adecuado para que crezcan y maduren bien, entonces van a ser células inmaduras, van a ser células grandes. Y esas células grandes e inmaduras, pues prácticamente, si regresamos al primer esquema que les mencioné, son blastos, que prácticamente significan células sanguíneas inmaduras, y esos blastos nos están diciendo que hay bastante replicación en poco tiempo y bastante celularidad en poco tiempo. Nosotros si vemos unos blastos más del 20%, pues prácticamente sospechamos de igual manera en leucemia. El diagnóstico, pues prácticamente se hace un aspirado de médula ósea, vamos, como dice aquí en esta diapositiva, a ver la morfología de lo que sacamos, es decir, la morfología de las células sanguíneas que sacamos, y pues lo que se va a hacer es ver el tamaño de las células, ver la cromatina o el núcleo de las células, el tipo o la forma del núcleo, el nucleolo, ver cómo está el citoplasma, la basofilia, de evacuar en puntos sencillos, ver todas las características de las células sanguíneas, el aspirado de la médula y la biopsia que vamos a ver. Depende si es pequeño, si es grande, dependiendo del tipo de nucleolo, dependiendo del tipo del citoplasma, es como lo vamos a clasificar. Esto a nivel macroscópico, a nivel de microscopio, y pues aquí les pongo otros ejemplos, ¿no? Si pueden ver estas células que ven prácticamente con esta tinción, vamos a ver que esas células son relativamente más grandes que las que están a su alrededor, que no están tan bien circunferenciadas. Estas células es lo que nosotros conocemos como blastos, y estos blastos, pues prácticamente son células más grandes que las que vemos alrededor, más coloreadas, porque tienen más cromatina, porque están inmaduras, nos han plegado bien la cromatina, lo que es el núcleo o el nucleolo, y lo que vamos a ver a simple vista en el microscopio, cuando damos la tinción. Células más grandes, aumentadas de tamaño, en una proporción más del 20% del campo que estamos viendo, ¿no? El diagnóstico, pues si ya somos un poco más específicos hoy en día, con base a esta muestra sanguínea que sacamos en el aspirado de médula ósea, pues hematología lo que hace es llevarlo al laboratorio y notificar un inmunofenotipo. No nos quedamos nada más con el microscopio, mandamos a hacer un inmunofenotipo, que el inmunofenotipo pues prácticamente lo que va a hacer es estadificar qué tipo de células o qué tipo de estirpe está afectado específicamente. Ya es prácticamente un laboratorio, podemos decir, un laboratorio un poco más específico, que va a identificar patrones de células afectadas para identificar o diagnosticar el tipo de leucemia específicamente con base a ese patrón que del inmunofenotipo, ¿no? Algo que hay que aclarar, que los pacientes generalmente pues pueden ser un pronóstico adecuado, un pronóstico pues más complicado, ¿no? Mientras estemos en los extremos de la vida, a mayor sea la edad, es decir, en los 60, 70, 80 años, el riesgo de complicaciones o de mal pronóstico de esa leucemia es mayor. Mientras más afectadas estén nuestras líneas de las células, que no solo está afectado el leucos, está afectado la hemoglobina y las plaquetas, mayor afectación hay. Aquí pongo un ejemplo de, no es lo mismo que tengas 10, 30 mil leucocitos a que tengas 100 mil leucocitos, ¿no? El tipo de mutaciones que hay en el cromosoma, si hay tipo Claudia, si hay alteración en el cromosoma Filadelfia o no, el tipo de patrón que te dé el inmunofenotipo, la morfología que se haya visto en el microscopio y la respuesta que haya a la quimioterapia. De manera simple, mientras el paciente diagnosticado con leucemia sea de mayor edad, 60, 70 años, las alteraciones en el laboratorio sean más catastróficos, haya alteraciones que en cromosoma Filadelfia eh, no esté respondiendo a las primeras quimioterapias como tal, ese paciente tiene mal pronóstico en cuestión de su evolución de cáncer hematológico que estamos viendo, ¿no? De igual manera, lo que pongo en la última línea, que si hay infiltración al sistema nervioso, pues es bastante mal pronóstico, porque pues, si hay afectación a nivel del encéfalo, médula ósea, el paciente cada vez es más dependiente de cuidados, ¿no? El tratamiento, pues prácticamente pongo aquí que generalmente lo que hacemos es inducción a la remisión, es decir, tratar de desactivar esa proliferación celular. Posteriormente, tratar
con quimioterapias de consolidación, que prácticamente es seguir haciendo que pues, hasta donde ya se quedó esa línea de proliferación se quede, y de mantenimiento, pues prácticamente cuando ya no haya proliferación de estas células, la dejemos en ese efecto, ¿no? Que no haya proliferación. Nosotros le decimos inducción a la remisión, de consolidación y de mantenimiento, que son las fases de quimioterapia. Y pues, dependiendo del tipo de leucemia, es el tipo de quimioterapia que se va a usar, ¿no? Dependiendo de las afectaciones a otros órganos, el tipo de quimioterapia que va. Y pues, como en toda organización pública, dependiendo del tipo de quimioterapéuticos que tengamos, pues es lo que se va a dar, ¿no? Algo importante que tenemos que considerar es que ver que todo este paciente que tenga ese tipo de patología, pues va a ser un paciente que va a tener, si tiene la hemoglobina baja, un síndrome anémico, si tiene esos leucocitos que no están funcionando bien, una inmunocompetencia, y si tiene las plaquetas bajas, pues va a padecer un síndrome trombocitopénico, ¿no? El paciente va a sangrar, el paciente tiene riesgo de infectarse, y esas son las complicaciones que nosotros debemos de evitar que pasen, y si llegan a pasar, pues tratarlas, ¿no? Obviamente, si el paciente se infectó, de lo que sea, está en el hospital, o está en tu casa, una neumonía, ahorita que estamos en COVID, en piso interno, en cirugía o algo, pues hay que tratar esa infección. Si el paciente está sangrando, hay que tratar ese sangrado. Y si el paciente, pues prácticamente tiene la hemoglobina muy baja, pues valorar en su tiempo la transfusión sanguínea, ¿no? Generalmente los esquemas los pongo acá, abajo, el Eplasivat o el ARAC, y de igual manera, pues factores estimuladores de colonia de granulocitos, pues me tienen el tipo de leucemia y que pase ¿no? El pronóstico, pues el pronóstico generalmente en los niños es muy bueno, el 90% puede llegar a remitir la enfermedad de 10 años para abajo. Sin embargo, caso contrario en los adultos, tiene 35-40% para afectación, ¿no? En cuestión del plan de cuidados, pues prácticamente con eso terminamos. Nada más hacer énfasis, al menos aquí a nivel hospitalario, en los cuidados que deben tener los pacientes al momento de estar hospitalizados. Como ya sabemos, sus defensas están bajas, tiene riesgo de sangrado, y tiene riesgo de infectarse, pues hay que tener maniobras, lavado las manos adecuadamente, entrar con adecuado vestidura, tratar a los pacientes con la mayor higiene posible, evitar aglomeraciones, las zonas de procedimientos, canalizar todos los meses de manera mucho higiénica, ¿no? Y evitar, sobre todo en medios de infecciones, estar atentos a las complicaciones. Por ejemplo, si el paciente menciona que al lavarse los dientes está sangrando, si al ir al baño o al hacer pipí o hacer popó hay sangrado, pues tener los ojos prendidos en eso como tal, ¿no? Porque hace la gran diferencia una atención temprana y pues las complicaciones las podemos evitar en mucho mayor tiempo, ¿no? Esto es un esquema prácticamente de la guía de práctica clínica. ¿Cuándo vamos a sospechar? Cuando tenga factores de riesgo, cuando el paciente haya estado radiado, pacientes en trabajo, no competentes o con síndrome de Down. Lo primero que vamos a hacer es visitar laboratorios, vemos una anemia, vemos una plaquetopenia y vemos una leucocitosis. Posteriormente a eso, llamamos a el internista o el hematólogo, hace un aspirado de médula ósea, hace una biopsia de hueso, nos estadifica el tipo de leucemia y posteriormente damos tratamiento como tal. Mientras pasa todo ese proceso, pues va a haber complicaciones, como un síndrome anémico, como una hemorragia o infecciones, y eso es lo que tenemos de evitar que pase, o si llega a pasar, prácticamente tratar, ¿no? Es algo de manera resumida en esta última diapositiva, y pues con esto creo que concluiríamos de manera general, prácticamente a lo conciso, el abordaje de leucemia. Bueno, pues muy buenos días. Vamos a continuar con esta serie de charlas dirigidas a mejorar o a fortalecer nuestra atención de calidad e integral de nuestros pacientes y en este caso, pues los niños. Les hablaré, pues como ya dijo el compañero, de lo que es la reanimación cardiopulmonar en pediatría. Actualización. En relación a una serie de charlas de práctica clínica que disponemos para... No se escucha.
Ok, ¿ya me escuchan? Un poco mejor. Sí, doctora, ya se escucha. Lo que pasa es que tenía prendido micrófonos, por eso no se escuchaba, se distorsionaba. Claro, muy bien, pues creo que ya lo silenciaron todos y pues bueno, igual el favor a los demás compañeros que mantengan en silencio sus aparatos para que se pueda escuchar bien. Gracias a todos. Bueno, decía que el objetivo principal de estas charlas que se organiza por el Departamento de Calidad, pues es que revisemos y veamos las últimas actualizaciones según los temas que se pretenden en el programa. En relación a la RCP pediátrica en México, pues bueno, yo encontré estas 2 guías en lo que es el Centro Nacional de Excelencia eh, en Salud del CNTEC, pero como pueden ver en la pantalla, únicamente se menciona la reanimación o disponemos de estas guías de reanimación cardiopulmonar en adultos y las relacionadas con el neonato en los niveles de atención segundo y tercero. Estas 2 guías, una con última actualización en 2017 y la otra en 2018. En relación a la población pediátrica, o sea, niños fuera de una sala de nacimiento, de partos, o sea, niños desde un mes hasta los 18 años, pues no hay una guía de práctica clínica en relación a reanimación cardiopulmonar. Es por eso que, pues, aquí está. Es por eso que los pediatras nos tenemos que apegar a lineamientos o guías internacionales. Estas guías internacionales, desde hace 3 décadas, las coordina el Comité Internacional de Enlace en Reanimación, o ILCOR, y este se encarga de coordinar análisis de cientos de estudios a través de todas estas asociaciones que ustedes pueden ver en su pantalla, y a través de estos estudios que se analizan, se emiten recomendaciones relacionadas a la reanimación cardiopulmonar, pues no solo de los niños, también de los adultos y de los recién nacidos. Esto más o menos se hace cada 5 años, ¿verdad? Y van surgiendo estas guías y recomendaciones. Solo en algunas situaciones en las que la información o la evidencia surja antes del intervalo de 5 años y que esta información influya directamente en el pronóstico y sobrevida de los pacientes que se reaniman, pues entonces surgen con menor tiempo, como fue en el 2018, ¿verdad? Que salió también algunos aspectos destacados de la reanimación. Pero lo habitual es que todo esto sea cada 5 años. Nuestra última actualización en las guías de reanimación cardiopulmonar y atención cardiovascular de emergencias surgió o salió en octubre del 2020, o sea, hace 18 meses. Y en estos últimos cambios, pues voy a enfocar lo que es la plática del día de hoy. Toda esta ciencia de la reanimación tiene que surgir, o sea, toda la ciencia de la reanimación para que realmente impacte en la sobrevida y pronóstico en los pacientes, tiene que pasar a través de un proceso de educación y eficiencia e implementación local, o sea, en nuestro entorno. Esto, si nosotros lo hacemos a través de esta cadena, pues por supuesto que vamos a incidir en nuestra sobrevivencia de los pacientes que sufren paro cardiorrespiratorio. Particularmente, pues como la imagen la vemos en nuestros niños. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué no quitamos el dedo del renglón del tema de la reanimación cardiopulmonar pediátrica que me corresponde? Porque aunque las tasas de sobrevivencia tras un paro cardíaco han mejorado en el entorno hospitalario, no es así en el entorno prehospitalario, principalmente para los niños más pequeños como son los lactantes. En Estados Unidos se
se reportan más de 20,000 niños y lactantes que sufren un paro cardiorrespiratorio al año. Y esto, pues no es muy diferente con nosotros. En el contexto de nuestro servicio de pediatría en el 2020, tuvimos un aproximado de 50 defunciones en un año. Esto, extrapolado a 1,532 egresos hospitalarios, representa que 3,2% de niños o eventos de paro cardiorrespiratorio fueron atendidos. Sin embargo, esta cifra pues no es real, ya que hay eventos de procesos de reanimación cardiopulmonar con resultado exitoso en donde se logra la restauración de la circulación espontánea del paciente. Esa es cuando decimos que salió del paro el paciente. Y esta cifra pues realmente no la conocemos porque no se lleva a cabo de forma rutinaria un registro por evento de paro realizado. Entonces, probablemente fueron más eventos de RCP proporcionados en ese año. El otro punto importante, pues, de recalcar es que las causas de paro cardiorrespiratorio en los niños son muy diferentes a las del adulto. Y de ahí la importancia de seguir incidiendo en este tema para mejorar nuestro proceso de atención en estos eventos. Por definición, podemos entender que el paro cardiorrespiratorio se define como frecuencia cardíaca menor o igual a 70 latidos por minuto, que se acompaña de pérdida de la conciencia, pulso y respiración en el paciente. Y pues ante esta situación o evento, el soporte vital que nosotros implementamos con nuestros pacientes se define también como una secuencia de acciones, maniobras, procedimientos y uso de medicamentos en el contexto de una situación que amenaza la vida del paciente, como es, por supuesto, el paro cardiorrespiratorio. Esta secuencia o este soporte vital se divide en acciones básicas y avanzadas para la vida. Es lo que nosotros llamamos soporte vital básico, soporte vital avanzado, pero que se dan en una forma continua durante el evento. Estas acciones se reflejan en la cadena de sobrevivencia pediátrica, como les voy a ir ahorita mostrando, ¿verdad? Esta cadena de sobrevivencia hay tanto para el contexto hospitalario como prehospitalario. Sin embargo, tienen en común sus eslabones que comienzan con la prevención, ¿verdad? La activación de un sistema médico de emergencias, ya sea prehospitalario o el sistema de alerta intrahospitalario, o códigos, por ejemplo, código azul para nosotros en pediatría, es lo que implementamos. La RCP de alta calidad, el soporte avanzado para la vida, las atenciones o cuidados post-paro cardíaco, y el último eslabón, que fue nuevo en las últimas actualizaciones, que se llama rehabilitación o recuperación del paciente en post-paro. Todo esto pues está en relación directa a todos estos eslabones, a la cadena de sobrevivencia, impactan en la calidad de vida de un niño. Entonces, todos los aspectos fundamentales que se tocaron, se modificaron, actualizaron o surgieron nuevos en el 2020 fueron 13 aspectos en total para la reanimación pediátrica. Y va desde el reforzamiento de los algoritmos existentes, modificaciones en algunos de ellos, y también dos nuevos algoritmos o ayudas visuales para el proceso de enseñanza de estas maniobras. También hubo modificación en la proporción de frecuencias de las ventilaciones durante el evento del paro, el uso de la adrenalina. Se maneja también el tema de qué tubos utilizar, tubos endotraqueales para el manejo avanzado de la vía aérea, si el uso de la presión cricoidea sigue vigente o no, el monitoreo de la TA invasiva durante el proceso de reanimación, el manejo del estado convulsivo del paciente posparo,
el eslabón nuevo en la cadena de sobrevivencia, que ya les dije que es el de la recuperación y rehabilitación, por qué surgió, el manejo de líquidos y aminas en el caso particular del shock séptico. También se tocaron puntos de la reanimación equilibrada con hemoderivados en choque hipovolémico hemorrágico, la reanimación en emergencias por opiáceos, la reanimación en situaciones de malformaciones cardíacas y miocardiopatías, y la reanimación en situaciones de hipertensión pulmonar. Entonces, en las siguientes diapositivas vamos a ir viendo el porqué y las modificaciones que hubieron en estos, al respecto de estos 13 puntos, comenzando por los algoritmos. Los algoritmos de paro, de bradicardia con pulso y de taquicardia con pulso en el niño únicamente sufrieron algunas reafirmaciones o modificaciones, como ahorita vamos a ver en cada uno, ¿sí? Y los dos nuevos, uno es el asociado a la reanimación, que se asocia cuando el paciente hay consumo de opiáceos. Esto en todos los contextos, tanto para personal no médico prehospitalario como para los profesionales de la salud. Y también la creación de una lista de comprobación de atención postparto. Entonces, tal vez central de esta charla, pues es este algoritmo, que es el algoritmo propiamente de paro cardiorrespiratorio en el niño, en el cual voy a hacer énfasis en lo que es que una vez identificado un evento de paro en un niño, que como ya definimos es aquel que su frecuencia cardíaca fue igual o menor a 60 latidos por minuto, no tiene pulso, no respira y perdió su estado de conciencia, pues ese niño se instala inmediatamente la RCP o reanimación cardiopulmonar, procurando también una ventilación a través de una bolsa mascarilla en nuestro entorno hospitalario para proporcionar oxígeno, así como el monitoreo del ritmo cardíaco. Una vez dado 2 minutos de reanimación e instalado nuestro monitor desfibrilador, ¿verdad? Al paciente, va a haber 2 caminos que son los que pudieron haber condicionado ese paro identificado. Y los vamos a definir como preguntarnos primero si el ritmo que presenta nuestro paciente es un ritmo que amerite shock eléctrico, o sea, terapia eléctrica, o no lo requiera. Los ritmos que no van a requerir terapia eléctrica pues son la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Esto lo vamos a ver en nuestro monitor. O bien, si el paciente presenta un ritmo, como puede ser una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, pues entonces nuestro flujograma nuestra acción se irá hacia este lado del flujograma. Empezamos con el ritmo que no requiere terapia eléctrica, que es la sistolia o la actividad eléctrica sin pulso. Aquí, bueno, reiniciamos nuestra RCP inmediatamente por otros 2 minutos y se solicita la preparación y aplicación de epinefrina lo más pronto posible, ¿sí? Terminamos nuestros 2 minutos de RCP con la administración de la primera dosis de epinefrina y nuevamente vamos a revisar nuestro ritmo cardíaco con el monitor que se instaló, identificamos si requiere alguna terapia eléctrica o no. Si no requiere terapia eléctrica, vamos a continuar con nuestra reanimación cardiopulmonar o RCP por otros 2 minutos, ¿verdad? Y en cuanto hayan transcurrido 3 minutos o hasta máximo 5 de la primera dosis, se podrá administrar otra dosis de adrenalina. Y así hasta que podamos restaurar la circulación espontánea, no olvidándonos en este momento de hacer el análisis de las causas que pudieron haber condicionado el paro cardiorrespiratorio en este paciente, que nosotros los identificamos como las H y las T, que pueden ir desde situaciones de hipovolemia, de hipoxia, hiponatremia, desequilibrio electrolítico, hipo o hipercalemia, hipotermia, y entre las T tenemos al neumotórax, taponamiento cardíaco, toxinas, trombosis pulmonar o trombosis coronaria. Entonces hacemos nuestro análisis y si alguna hay que revertir, pues hay que hacerlo se continúa el proceso de la RCP para poder realmente revertir y llevar a la circulación espontánea nuevamente a nuestro paciente. Y del lado del flujograma de los ritmos que requieren una terapia eléctrica, pues el énfasis sigue siendo en la RCP de alta calidad
¿verdad? Cada 2 minutos con identificación del ritmo, también cada 2 minutos aquí se identificó SB, por ejemplo, se da una descarga, se inicia inmediatamente la reanimación por 2 minutos y ya teniendo un acceso, ya sea intravenoso o intraóseo para administración de medicamentos, al término verificamos nuestro ritmo. Sigue siendo un ritmo que necesita terapia eléctrica, se proporciona la segunda descarga y se reinicia la RCP y se administra nuestra dosis de adrenalina en este momento, durante las compresiones, las cuales volveremos a dar por 2 minutos, volveremos a evaluar nuestro ritmo y decidimos si es nuevamente necesaria una terapia eléctrica, se volverá a proporcionar el shock eléctrico y se reinicia la reanimación. En este momento también consideramos otros medicamentos, como puede ser la miodarona, lidocaína, como medicamentos antiarrítmicos, y en lo que se establece también las posibles causas H's y T's que desencadenaron un paro cardíaco, pero por un ritmo que requiere terapia eléctrica. Este es nuestro algoritmo de paro cardíaco en niños, y donde probablemente lo más frecuente que vamos a ver es la sistolia o la actividad eléctrica sin pulso, ¿tá? De este lado del flujograma. Entonces, tenemos que, para cualquiera de estas dos situaciones, el énfasis en estas actualizaciones sobre una RCP de alta calidad, pues sigue siendo muy importante el que comprimamos fuerte y rápido en el paciente a una velocidad de 100 a 100 compresiones por minuto, 100 a 120, perdón, compresiones por minuto. Procurar que el tórax se comprima al menos en 1/3 de su circunferencia, o bien 4 centímetros en lactantes y 5 centímetros en niños y adolescentes. También debemos permitir durante la reanimación cardiopulmonar que la reexpansión del tórax sea completa. Esto es para permitir que la bomba se llene en forma adecuada para la siguiente compresión, podamos mandar sangre a la circulación del paciente. También es importante minimizar las interrupciones, ya sea para colocación de un acceso vascular, para una probable intubación durante el proceso, ya sea colocar la tabla de reanimación debajo del paciente o los electrodos del monitor, si se están colocando. Estas interrupciones deben ser breves, no mayor de 10 segundos ellas, para que no interfiramos o afectemos la calidad de las compresiones. También, como es un procedimiento que requiere esfuerzo del compresor o del reanimador que está dando compresiones y se puede cansar, debemos proveer que cada 2 minutos se cambie a la persona que realiza las compresiones. En el caso de los niños, en el que una de las causas más frecuentes del paro es la hipoxemia, es importante ventilar eficazmente al paciente y con un flujo de oxígeno en la bolsa de reanimación. Y aquí pues les voy a poner, bueno, es un ejemplo de cómo capacitamos a nuestros residentes en la RCP. Esto debería ser un video, pero creo que no va a correr, o a ver, no va a correr. Entonces, nosotros procuramos a través de simulacros y de cursos, procurar que la calidad de compresiones que se le da a los pacientes en un momento real, pues sean las de mayor alta calidad. Muy bien. Continuamos con el flujograma, otro de los flujogramas o algoritmos que tuvieron algunas, más que modificaciones, aclaraciones y énfasis en ellos, es el de bradicardia. En este algoritmo, lo que está en el marco rojo, pues se refiere al uso de medicamentos principalmente, el uso de la adrenalina y en algunos casos de atropina, cuando antes la atropina no se señalaba como una opción en bradicardia en niños que tengan alteración, o sea, que tengan el flujo comprometido. O sea, la bradicardia asintomática probablemente nos dé una oportunidad de una interconsulta y valoración junto con el cardiólogo pediatra. Sin embargo,
la identificación de un paciente con bradicardia, pero que tiene compromiso de shock o de su estado mental, pues necesitamos actuar rápidamente para revertir consecuencias de esa hipoxia y pues probable incluso terminar en un evento de mayor severidad como es el paro cardíaco. Entonces hacemos énfasis de que primera medicamento de elección será siempre la adrenalina, y en algunos casos en donde la resistencia vagal pudiera estar incrementada, pues también la atropina podría tener un efecto benéfico para el paciente, y es lo que se recalca en este algoritmo. El tercer algoritmo que se modificó fue el de las taquiarritmias. Este algoritmo de taquiarritmias lo que hizo fue unificar las dos en uno solo, las dos posibilidades o caminos en el que un paciente con taquicardia nosotros podamos direccionar nuestras acciones hacia un lado o hacia el otro. Y esto va a estar supeditado también por lo que es la duración del complejo QRS. Vamos a definir si nuestra taquicardia taquiarritmia es de complejo estrecho o de complejo ancho, para poder decidir hacia qué lado del flujograma y actuar para beneficiar al paciente. Entonces, este flujograma antes eran dos, se unificó en uno solo con sus diferentes vías de abordaje. Y los algoritmos nuevos o ayuda visual son estos dos. El que les estoy mostrando ahorita con el señalador, es el algoritmo de reanimación cuando se sospecha de intoxicación por consumo de opiáceos, ¿sí? Y esto es tanto para el área de paramédica o prehospitalaria como para el área hospitalaria, en el que la persona se identifica un paro cardiorrespiratorio, pero hay la alta sospecha de involucro de opiáceos como desencadenante del mismo. Entonces el administrar naloxona como uno de los pasos iniciales durante la RCP, pues va a ser contundente en el resultado. Y esto es porque la epidemia de opiáceos pues no pasa por alto con nuestros niños. Estados Unidos en el 2018 identificó 65 muertes en niños menores de 15 años por consumo o sobredosis de opiáceos, y 3.618 muertes en personas jóvenes entre 15 y 24 años de edad. En nuestro entorno, ¿qué es lo que hemos estado observando? Cada vez hay más también, o sea, no está exento nuestro estado y nuestra ciudad de recibir en las áreas de emergencias, perdón, niños disculpen, que niños que consumen drogas de abuso, desde alcohol, marihuana, psicotrópicos y también narcóticos como heroína y el crack. Entonces tenemos que estar preparados ante esta situación que nos podemos enfrentar. La otra imagen es un checklist o lista de cotejo para poder llevar durante todos los eventos de paro cardiorrespiratorio, y que de esta manera no omitamos alguno de los puntos que son críticos para el resultado del paciente. En relación a las ventilaciones, hubieron cambios, y actualmente la proporción de respiraciones en los pacientes que solo requieran una ventilación de rescate o que tengan un aseguramiento de la vía aérea por tubo endotraqueal, pero que tienen pulso, a estos pacientes les vamos a proporcionar una ventilación cada 2 a 3 segundos, que en total oscilarían entre 20 y 30 por minuto. Ahora, cuando el paciente está durante la reanimación cardiopulmonar propiamente, estas ventilaciones se proporcionan según el ciclo de reanimación que estemos utilizando. En lactantes y hasta antes de la pubertad,
Damos 15 compresiones, 2 ventilaciones por 10 veces o 2 minutos. Y en niños mayores de la pubertad, el ritmo debe ser de 30 compresiones por 2 ventilaciones por 5 veces o 2 minutos. Y este es el resultado por minuto de ventilaciones otorgadas. En relación al uso de la adrenalina, ¿qué es lo que se ratificó su uso como primer medicamento en la RCP? No cambió en el algoritmo, únicamente se hizo énfasis en que se administrara tan pronto como sea posible. Una vez que se identifica el paro, ¿verdad? Se prepara el medicamento y se debe proporcionar en los primeros 5 minutos de esta identificación, tanto en el algoritmo de paro por asistolia o actividad eléctrica sin pulso. En el paro por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, el uso de la adrenalina sigue considerándose después de la terapia eléctrica y que no ha revertido el ritmo de colapso. Esto es después de la segunda descarga y se proporciona durante las compresiones. Aquí está resaltado en el marco rojo el uso de la adrenalina, el momento en el flujograma de asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Y aquí la podemos ver en el lado de los ritmos que requieren terapia eléctrica además. En relación a los tubos endotraqueales, las guías actuales recomiendan el uso de tubos endotraqueales con balón a cualquier edad, ya que han demostrado la seguridad, su seguridad y que disminuye el número de recambios de la cánula o reintubaciones. También puede reducir el riesgo de aspiraciones. Es importante considerar siempre el tamaño del tubo endotraqueal acorde al paciente, su posicionamiento y que las presiones del globo sean entre 20 y 25 centímetros de agua. Todo esto, por supuesto, es bajo una técnica cuidadosa. En relación a la presión cricoidea, que aquí la vemos ejemplificada en el dibujo como la presión sobre el cartílago en la línea media sobre la tráquea, en el cartílago cricoides, con la intención de posicionarla. Realmente ya no se recomienda como su uso rutinario durante la intubación. Y hay estudios, ya que hay estudios suficientes que demuestran que disminuye el índice de éxito de la intubación porque nos tardamos un poquito más en ese procedimiento de la presión cricoidea, que colócalo bien, presiónale más hacia un ladito, y ese tiempo es tiempo perdido, y tampoco se ha visto que disminuye el riesgo de aspiraciones del contenido gástrico durante la intubación. Entonces, no se recomienda su uso rutinario. El punto 6 de las guías de 2020 es en relación al monitoreo invasivo de la presión arterial. Esto, por supuesto, si nuestro paciente está en un entorno de una terapia intensiva, de un área crítica en el que la línea arterial ya está instalada, entonces el monitoreo a través de ella sí sería de mucha ayuda porque mejora la tasa de supervivencia y pronóstico neurológico si nosotros nos guiamos de la tensión arterial diastólica, la cual para los niños lactantes se sugiere mantenerla al menos en 25 milímetros de mercurio y en niños mayores al menos en 30 milímetros de mercurio. Esto cuando contamos, por supuesto, con este procedimiento en el paciente, esta instalación. Y en el punto 7, que es la detección y el tratamiento de convulsiones tras un paro, o sea, una vez recuperada la circulación espontánea, pues los pacientes que han sufrido paro pueden tener un evento convulsivo, ya sea visible o no visible, o sea, que se evidencien las convulsiones. Y si estas se producen, pues empobrece la supervivencia y el pronóstico neurológico de estos niños. Por lo tanto, es recomendable un monitoreo continuo electroencefalográfico tras estos eventos de paro y restauración de la circulación espontánea. Ya que el paciente también puede tener una encefalopatía persistente o estado de coma postparo. En estos pacientes, si nosotros no tenemos los recursos de
el monitoreo continuo, pues es recomendable dar tratamiento, ¿verdad? Enérgico, ya sea visible o prevenirlo, o sea, si no lo vemos, aún así dar el manejo para esta posibilidad. El sexto eslabón que se agregó en 2020 fue, como les dije, el de la rehabilitación o recuperación de nuestros pacientes post-paro. Y esto es porque todo paciente que sobrevive a un paro, pues debe recibir una atención formal y multidisciplinaria sobre las necesidades físicas, cognitivas y psicosociales que lo van a rodear. Entonces debemos de proporcionar una evaluación neurológica y atención médica por al menos un año de seguimiento post-evento, así como también brindar al cuidador primario y a la comunidad, o sea, proporcionar los servicios de salud que requiera ese paciente para poderse reintegrar a una vida, pues, lo más normal posible para su entorno, ya que la recuperación, pues, va más allá del momento en que estuvo hospitalizado, sino también para lograr a largo plazo mejores resultados. En relación a los líquidos y vasopresores en situaciones de choque séptico, antes estandarizábamos a 20 mililitros por kilo la administración de líquidos cristaloides. Actualmente se modificó a que se le proporcionen de 10 a 20 al paciente, ¿sí? Y la sugerencia del uso de vasoactivos iniciales como son adrenalina y noradrenalina cuando ha sido refractario el choque al manejo de líquidos. Esto es nuevo, ya que antes no se sugería ningún vasoactivo, ahora sí. Si nosotros estamos reanimando un paciente con choque séptico, pues damos nuestras cargas de cristaloides, 1, 2 cargas y puede ir una tercera, pero si no recuperamos la TA desde la segunda, ya debemos ir considerando el uso de vasoactivos iniciales, como adrenalina o noradrenalina. Segunda opción, pues tenemos la dopamina cuando no contamos de estas en nuestros servicios. Y también es razonable considerar a los corticoides a dosis de estrés cuando también el choque se perpetúa a pesar del uso de vasoactivos. En el caso de choque hemorrágico hipotensivo, ¿verdad? Se recomienda el uso balanceado de hemoderivados en cuanto estén disponibles. Esto es dar concentrado de hematíes, plasma y plaquetas, ¿sí? Dentro del manejo de el manejo de volumen de nuestros pacientes. Y no solo continuar o perpetuar los volúmenes de cristaloides durante la reanimación. En el caso de los opiáceos, como les decía, la reanimación de emergencia, pues aparte de una RCP de alta calidad proporcionada, ¿sí? Que es el soporte vital básico, también el uso de la naloxona temprano desde el área prehospitalaria o intrahospitalaria, pues va a ser determinante en el resultado favorable para el paciente. Desafortunadamente, los que ¿me escuchan? Creo que sí, ¿verdad? Vamos, aquí nos quedamos en el manejo de choque hemorrágico hipotensivo y en la reanimación de emergencias por opiáceos. Continuamos. El 12º punto de las guías 2020 pues está en relación a condiciones especiales como son las cardiopatías congénitas que funcionan como ventrículo único, ¿verdad? Entonces aquí es bastante complejo en estos pacientes la reanimación cardiopulmonar y por eso fue de los aspectos nuevos que se agregaron en estas guías. Y esto es porque aproximadamente 1 de cada 600 lactantes y niños pues nacen con alguna enfermedad cardíaca congénita que los puede poner en estado crítico. Y estos niños pues son sometidos a cirugías en etapas pues muy tempranas, desde recién nacidos, y también en algún momento de esas intervenciones pues pueden requerir una reanimación cardiopulmonar. Las guías anteriores pues no habían recomendaciones para esta población especial de pacientes y es por eso que en las de 2020 se agregaron
y haré énfasis en lo que está en rojo, en letritas rojas, porque el paciente que tiene una cardiopatía con función de ventrículo único pasa por diferentes etapas en su atención, desde una etapa paliativa o previa que se llama fase 1 o preoperatoria. En estos pacientes pues se beneficiarían de un monitoreo invasivo de la saturación de oxígeno. O sea, no tienen una descompensación hemodinámica, pero el saber cómo está su saturación de oxígeno será beneficioso para dirigir el tratamiento en estos neonatos o recién nacidos críticos. En otros lugares y hospitales de primer nivel o tercer nivel en atención, mejor dicho, pues consideran incluso el soporte vital extracorpóreo cuando se evidencia que sus suministros de oxígeno sistémicos pues son bajos. Esto lo evidencian aquí con el monitoreo y si ven que hay una disposición de oxígeno baja en la circulación sistémica, pues se considera el soporte extracorpóreo. También en esta fase 1 o paliativa como le llaman, pero ya en posoperatorio, en donde el paciente ha sido sometido a una derivación, el manejo de las resistencias vasculares sistémicas en ellos es importante para poder mantener esos suministros de oxígeno sistémicos. Y esto, pues, este manejo de resistencias vasculares sistémicas, pues puede ser a través de vasodilatadores del tipo de los antagonistas alfa-adrenérgicos o inhibidores de fosfoliesterasa tipo 3, pues aquí nos apoyamos, por supuesto, siempre con nuestros cardiólogos pediatras cuando esto es necesario. Y en la etapa 2 o postoperatoria, el paciente que ya ha sido sometido a este tipo de cirugías como la Glenn Hemifontan, ya sea bidireccional, o también el paciente que ya está en una etapa 3 postquirúrgica paliativa, estos pacientes pueden sufrir de hipoxemia grave por un flujo pulmonar inadecuado. En ellos es recomendable implementar estrategias de ventilación que logren mantenerlos en una acidosis respiratoria leve y con una presión mínima en la vía aérea, sí, evitando, por supuesto, siempre atelectasias. Esto con la intención de mejorar siempre la oxigenación cerebral y sistémica. Y en algunos lugares donde se dispone también se maneja el soporte vital extracorpóreo, o sea, el ECMO. En los pacientes con miocardiopatía o miocarditis, pues son niños que se presentan niños aproximadamente hasta en un 2% de muerte súbita, ¿verdad? Tienen esta condición. Y hasta el 5% en niños mayores. En atletas, personas mayores o atletas puede representar hasta el 6 al 20% su riesgo de mortalidad. Entonces, también hubieron recomendaciones para estos pacientes, ¿sí? Como en aquellos que tienen gasto cardíaco bajo y refractario, también debe considerarse el soporte vital extracorpóreo o mecánico. Y si en ellos, en esta condición de una miocarditis o miocardiopatía, surge el paro, o sea, se ocurre un evento de paro, pues hay que considerar la reanimación cardiopulmonar también con extracorpóreo. Poco complejo en nuestro entorno, ¿verdad? Pero es importante tener este conocimiento y procurar pues llevar a nuestros pacientes a esta mejor calidad de atención. El paciente que tiene hipertensión pulmonar y requiere reanimación cardiopulmonar, por el hecho del diagnóstico mismo de la hipertensión pulmonar primaria, pues pueden sufrir crisis hipertensivas pulmonares y esto podemos nosotros intervenir para ayudar a disminuir esas resistencias a través de analgésicos, sedantes o incluso bloqueantes neuromusculares adecuados, por supuesto con una asistencia ventilatoria. Y considerar en ese tratamiento inicial de crisis hipertensivas pulmonares, pues una administración adecuada de oxígeno e inducir cierta alcalosis a través de estrategias de ventilación como es la hiperventilación o la administración de algún álcali para mejorar esa condición hemodinámica y oxigenación. Sin embargo, hay también en ese momento considerar la administración de vasodilatadores específicos pulmonares, así como el óxido nítrico inhalado o la prostacyclina.
Evitar la hipoxia y la acidosis en estos pacientes es sumamente importante cuando ya han sido sometidos a una atención operatoria. Entonces, en el postoperatorio, evitar estas situaciones. Cuando el niño que presenta hipertensión pulmonar refractaria y además tiene signos de bajo gasto cardíaco o insuficiencia respiratoria profunda por saturaciones de oxígeno o concentraciones de oxígeno muy bajas, también es importante considerar en ese momento el soporte vital extracorpóreo, y esto con la intención de mejorar, por supuesto, la sobrevida y pronóstico de nuestros pacientes. Muy bien, estos son los 13 puntos que se tocaron en las guías 2020 para la reanimación cardiopulmonar pediátrica y soporte cardiovascular de emergencia. Es todo lo que yo tengo preparado para comentarles. Y hola, pues buenos días. Soy la doctora Rosemary Moy, residente de tercer año de Medicina Interna, y el día de hoy pues vamos a dar una plática sobre la hipertensión arterial. Bueno, primero que nada hay que ponernos en contexto. Esta es una enfermedad con una gran importancia, sobre todo por el nivel de complicaciones y la mortalidad que va a tener en los pacientes. Eso aunado a los grandes costos que implica el tratamiento de un paciente con hipertensión arterial y sus complicaciones, y sobre todo en el momento de tener un paciente ingresado por estas complicaciones. Bueno, ¿cómo se define hipertensión arterial? A lo largo de los años, tanto la Asociación Americana del Corazón como la Sociedad Europea han dado diferentes como que puntos de corte para diagnosticar hipertensión y tomar como que de medidas cuál es lo normal, ¿no? En el 2017 la AJA en su actualización estableció que lo normal era de menos de 120 a menos de 180, de tal forma que de 120 a 130 vemos que es una una presión arterial normal alta, y la diastólica menor de 80, de tal forma que de 130 a 140 se lo clasificaban como grado 1 y del grado 2 mayor a 140-90. Sin embargo, en las siguientes actualizaciones de lo que es la Sociedad Europea y la Sociedad Internacional de la Hipertensión Arterial llegaron a un nuevo consenso, definiéndola en el 2000, a partir del 2020 como una presión arterial normal menor de 130-80 y hipertensión arriba de 140-90, como vemos en esta gráfica. Bueno, en cuanto a la epidemiología, acá es como que muy importante recalcar lo que es la gravedad de esta enfermedad, que al final de cuentas es muy certera la forma en la que se expresa, ¿no? Que es un asesino silencioso. La mayoría de las personas no van a tener noción de que son ya hipertensos, de tal forma que en México, según el INEGI en salud, 1 de cada 4 adultos ya es hipertenso, y lo peor no solo es eso, sino que 6 de cada 10 pacientes no lo saben y van a tener el primer foco rojo en el momento que van a alguna consulta o en una consulta de seguimiento. Las estadísticas tienen una proyección de que en el 2030 1 de cada 3 personas mayores de 60 años ya va a tener diagnóstico de hipertensión arterial. Esto es debido a lo que es la inversión de la pirámide poblacional, de tal forma que cada vez las personas vamos haciéndonos mayores con la llegada de nuevas tecnologías que aumentan lo que es la esperanza de vida. Sin embargo, debido a la alta prevalencia e incidencia de hipertensión arterial, aunado a los malos hábitos alimenticios, al cambio del estilo de vida, pues realmente esta población que vamos a llegar a tener y hacer va a ser población adulta, pero incluso enferma, ¿no? De tal forma que en el 2030, pues, se prevé que 1 de cada 3 adultos mayores de 60 años va a tener el diagnóstico de hipertensión arterial. Sin embargo, pues va a estar afectado por el aumento de enfermedades crónico-degenerativas, llámese sobrepeso, obesidad, diabetes, resistencia a la insulina.
En México, según el Salud, ha habido un incremento de lo que son los pacientes que tienen hipertensión arterial. En esta tabla vemos población mayor de 20 años con el diagnóstico de hipertensión. Lo dividen por hombres, por mujeres y por hombres del 2012 y hacen una comparación con el Salud que cerró en el 2018, de tal forma que vemos realmente cómo ha ido aumentando los porcentajes y del 2012, perdón, que eran el 9.3% de los pacientes, en el 2018 ya eran 15.2 millones de personas con hipertensión arterial. Y pues vemos que como conforme se va aumentando la edad de la población, pues a partir de los 50 años llega aproximadamente el 26.7% del porcentaje de hipertensión. En cuanto a cómo se distribuye esta población de pacientes hipertensos, vemos que las entidades con mayor porcentaje de pacientes con hipertensión se encuentra Campeche, Sonora, Veracruz, Coahuila. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, hay muchísimos factores de riesgo que se han ido confirmando y otros que se han ido eliminando de la lista. Actualmente los que forman o tienen más peso, pues es prácticamente los debidos o secundarios a una mala alimentación y hábitos dietéticos. Pacientes con sobrepeso y obesidad aumentan hasta 4 o 5 veces el riesgo de hipertensión con una persona que no padece sobrepeso u obesidad. El sedentarismo se ha visto que también es un factor de riesgo, no solo para hipertensión, sino también para sobrepeso, para obesidad, para síndrome metabólico, resistencia a la insulina y posteriormente diabetes. En la dieta hipercalórica, el alto consumo de sodio actualmente tiene un gran impacto en lo que es, incluso vamos a ver más adelante, el tratamiento. De tal forma que actualmente el 70% de la eficacia de un tratamiento de un paciente que tiene diabetes o hipertensión lo va a hacer únicamente lo que es la adecuada alimentación. En cuanto a los pacientes que tienen diabetes, se estima o realmente tienen un riesgo de desarrollar hipertensión arterial en 40% en los primeros 5 años a partir del diagnóstico de la diabetes mellitus. La apnea obstructiva del sueño igual ahorita está en un auge, de tal forma que se están viendo todas las complicaciones que esta enfermedad lleva, y realmente es una enfermedad que depende mucho también del sobrepeso, de la obesidad, algunas veces de algunas cuestiones estructurales, pero pues que van a llevar al paciente a tener apnea y por consiguiente van a activar todo un eje neurohumoral que van a llevar al paciente a tener hipertensión arterial, daño arterial y pues aumenta el riesgo de eventos vasculares cerebral y de infarto agudo del miocardio. La enfermedad renal crónica igual por sí sola es un factor de riesgo para la hipertensión arterial y para pacientes que tienen algún tipo de cardiopatía crónica frontoestructural. Al final de cuentas, pacientes con valvulopatías, comunicación intraauricular, ventricular, llega un momento en que se ven predispuestos a tener hipertensión arterial. En México, pues vamos a ver cómo estamos en el panorama con respecto a los factores de riesgo. Nuevamente, pues hace énfasis en salud, la proyección que tiene de aquí al 2030, donde pues vemos que la población va a ser una población, si seguimos así, pues enferma y con hipertensión. Los hábitos alimenticios, los malos hábitos que incluye la encuesta de salud, como vemos acá, es el consumo de alcohol, de tal forma que las estadísticas o los datos recolectados en este salud arrojaron que la población de 10 a 19 años, el 21.7 ya tenía un consumo de alcohol y mayores de 20 años el 63%. Acá de entrada, pues obviamente nos habla de los malos hábitos alimenticios y toda esta población joven, o sea, de 10 a 19 años, que son adolescentes y adultos jóvenes, pues vemos que un gran porcentaje de ellos ya tiene estos hábitos. El consumo de alcohol, de igual forma, de 10 a 19 años, arrojaron que el 5.1 ya había consumido tabaco o tenía un hábito tabáquico. Y mayores de 20 años vemos que de 19 a 19.9%. Y con respecto al sobrepeso y la obesidad, el salud reporta que la población mayor de 20 años, el 75.2% tiene sobrepeso o obesidad, y luego posteriormente nos lo divide, 39.1 tiene sobrepeso y 36.1 obesidad. De tal forma que estamos hablando de una población
prácticamente, o sea, importante, relevante, que al final de cuentas, pues, si no hay si no se revierten estos hábitos, pues nos van a llevar a esto que habla el ensayo, ¿no? 2030 va a haber población, 1 de cada 3 personas hipertensas y con aumento de enfermedades crónico-degenerativas. Bueno, la fisiopatología de la hipertensión arterial es compleja. Actualmente, pues se pensaba que solo estaba involucrado todo lo que conlleva la presión arterial, ¿no? Como vemos acá, presión arterial, gasto cardíaco y resistencias vasculares sistémicas. Sin embargo, en los nuevos estudios han desarrollado más teorías, como esta las teorías del mosaico, donde nos hablan de muchos aspectos, de muchos componentes que influyen a llevar a un paciente a padecer hipertensión arterial. Factores genéticos, antecedentes familiares, desde el ambiente, desde el estrés, desde el volumen intravascular, los efectos de la elasticidad de los propios vasos sanguíneos, el gasto cardíaco, la viscosidad, las alteraciones endocrinas, por ejemplo, pacientes que tienen hipertiroidismo se ven predispuestos igual a padecer hipertensión arterial. Recordemos que la hipertensión arterial actualmente pues se ve enfocado en 3 grandes órganos, ¿no? Los riñones, por medio de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y también algo muy importante que actualmente tiene auge, que es el daño endotelial. Y por último, pues vemos el sistema simpático, también forma importante de la fisiopatología. Y al final de cuentas, como vamos a ver más adelante, el tratamiento va dirigido precisamente a bloquear todos estos ejes. En cuanto a lo que es el riñón, su importancia radica en el incremento de la retención de sodio, a la activación, activación, por así decirlo, del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recordemos que la angiotensina 2 además de tener un efecto sobre el volumen, el metabolismo del sodio, también es un importante factor de crecimiento que a nivel de lo que es el corazón, el endotelio, va a disminuir o bloquear lo que es la activación de las metaloproteinases, de tal forma que el colágeno se va acumulando. Y pues acá es como que un factor que influye a que los vasos sanguíneos aumenten lo que son resistencias y disminuya la elasticidad. De igual forma, pues favorece lo que es la formación de reactantes de oxígeno y al estrés oxidativo, tanto a nivel cardíaco como a nivel vascular, que al final de cuentas nos van a llevar a hipertensión arterial. En el caso del endotelio, pues como se mencionó, la aldosterona también es un importante factor de crecimiento y pues sobre todo el remodelamiento que va a tener los vasos sanguíneos y el corazón para tratar de compensar, se vuelve un ciclo vicioso, de aumentan las vasculares periféricas y al final de cuentas el corazón va a tener que aumentar el trabajo y al final de cuentas nos va a llevar a hipertrofia y a todas las complicaciones que esto conlleva, incluyendo falla cardíaca. Y en cuanto al sistema simpático, pues juega un papel muy importante en lo que es la vasoconstricción, también en la retención de sodio y en la activación de todo este eje. El hecho de que pues actualmente la pirámide poblacional se vaya invirtiendo nos hace tener como que un énfasis muy importante o mirar hacia lo que es el paciente adulto mayor. Actualmente en cuanto al envejecimiento se están realizando bastantes estudios, pero pues con respecto a la hipertensión arterial, el sistema cardiovascular, existen varios cambios que pasan a lo largo de la edad que nos van a llevar o van a predisponer a los pacientes a hipertensión arterial. Esto no significa que todos los pacientes van a padecer hipertensión arterial, sin embargo, aquellos que tengan los factores de riesgo, pues es muy probable que en el paso de los años, conforme vaya aumentando la edad, padezcan esta enfermedad. Bueno, en cuanto al envejecimiento del sistema cardiovascular, vemos que juega un papel muy importante de remodelamiento. Va a haber un engrosamiento en lo que es la pared de la íntima. En esta imagen vemos del lado izquierdo un vaso sanguíneo de un paciente adulto joven y del lado derecho un paciente de edad adulta mayor. De tal forma que lo que es la capa íntima y la túnica media vemos que se van a engrosar y esto es debido a la esclerosis
va a aumentar lo que es los depósitos de colágeno, como se ve acá, y va a haber disfunción endotelial, de tal forma que este endotelio ya no va a ser capaz de regular adecuadamente, por ejemplo, la producción de óxido nítrico, que es un vasodilatador, y también va a aumentar la producción de endotelinas, que son vasoconstrictoras. En cuanto a las diferencias, igual que muchos adultos mayores tienen hipertensión sistólica aislada, se debe principalmente a este remodelamiento cardíaco, a esta pérdida de la elasticidad. Del lado izquierdo vemos a unos vasos sanguíneos de un paciente joven, que durante la sístole, al aumentar la presión, hay esta distensibilidad de tal forma que en un adulto mayor, al haber el aumento de colágeno y esta rigidez en la capa íntima y media, pues vamos a ver que en la sístole el vaso sanguíneo se va a permanecer rígido, de tal forma que la presión sistólica va a tender a aumentar más que la diastólica. Y pues en algunos pacientes sí suele ser un reto, porque al final de cuentas los antihipertensivos también influyen en la presión diastólica. Y acá algunos pacientes pueden tener hipotensión ortostática. Sin embargo, es muy importante recalcar que también se debe tener un monitoreo y sobre todo un tratamiento debido a que aumenta el riesgo de 2 a 4 veces de los adultos mayores de tener enfermedad renal crónica, de tener demencia por enfermedad multiinfarto a nivel cerebral, eventos vasculares cerebrales, insuficiencia cardíaca secundario a lo que es el aumento del trabajo cardíaco que nos va a llevar a hipertrofia y al final de cuentas puede llevar a cardiopatía hipertensiva. Y sobre todo que aumenta la morbi y la mortalidad de los pacientes. La detección, bueno, aquí en pacientes realmente se le debería hacer una detección de hipertensión. Primeramente que nada, el paciente que tenga antecedentes familiares es candidato, pero sobre todo nos vamos a enfocar en pacientes con sobrepeso, diabetes mellitus y enfermedad renal crónica, y sobre todo aquellos que tengan, por ejemplo, hábito tabáquico. En esta imagen de la derecha vemos que realmente en esta guía que maneja la Secretaría de Salud del 2017, nos hace un esquema de qué tanto debe llevar lo que es la historia clínica, y efectivamente siempre hay que corroborar los factores de riesgo que tiene el paciente, no solo para detectar hipertensión, sino las enfermedades que al final de cuentas pudieran estar asociadas a ella, ¿no? Sobrepeso y obesidad. Entonces acá realmente llegamos a un punto en el que hay que hacer énfasis de que la hipertensión arterial, además de que es una enfermedad crónica, también es un factor de riesgo para tener otras enfermedades. Hay que identificar datos sugestivos de hipertensión arterial. Este es un poquito más difícil, es menos probable que un paciente tenga síntomas a menos que esté en una crisis hipertensiva. De ahí es donde se conoce que la hipertensión es un asesino silencioso, porque la mayoría de los pacientes suelen detectarse cuando ya tienen algún tipo de complicación o tienen alguna crisis hipertensiva. Y otro pequeño Tiro en la prepa 3, no mames. No sé cómo ir allá. Su micrófono, por favor, está encendido. Y el 20%, que es un porcentaje más pequeño, lo va a detectar en alguna consulta de forma rutinaria. Hay que igual identificar fármacos que pudieran estar asociados a lo que es los niveles de hipertensión, pacientes que toman simpaticomiméticos, esteroides, AINES. Esto debido a lo que es los AINES, por ejemplo, por la circulación renal. Y bueno, también hay que identificar factores que puedan favorecer o desencadenar una crisis hipertensiva. Pacientes de edad avanzada, mayores de 60 años, pacientes de sexo femenino, con obesidad, que ya tengan alguna cardiopatía, pacientes con diabetes, con apnea obstructiva del sueño, otra vez pues haciendo énfasis en esta enfermedad renal crónica y pacientes con enfermedades coronarias. De entrada son pacientes que deben de tener hipertensión en metas para evitar complicaciones, sobre todo la aparición de crisis hipertensiva. En cuanto a la prevención, pues bueno, acá radica lo que es el control del peso y lo que es adoptar adecuados hábitos alimenticios. El IMC se recomienda que las personas lo tengan entre 8.5 y 24.9, de tal forma que arriba de 25 pues ya sabemos que es sobrepeso y arriba de 30 es obesidad. Entonces, una forma de prevenir la hipertensión es manteniendo un IMC adecuado.
La actividad física aeróbica, todas las guías de hipertensión arterial recomiendan mantener una actividad física de 30 minutos, 3 veces a la semana. Incluso la guía, por ejemplo, de la ADA menciona de 3 a 7 veces a la semana. Suspender el hábito de consumo de alcohol y suspender también el consumo de tabaco. Son las formas de prevenir la hipertensión arterial. En cuanto a las complicaciones, pues las más temidas, por así decirlo, o las que se detectan de forma aguda, pues van a ser precisamente las crisis hipertensivas, que se definen por presiones arriba de 180, 120. Entre estas, pues, se conocen, se van a dividir en urgencia hipertensiva o emergencia hipertensiva, de acuerdo si tiene el paciente en ese momento daño a órgano blanco. Llámese infarto agudo de miocardio, retinopatía, evento vascular cerebral. Si tiene daño a órgano blanco, es una emergencia hipertensiva y amerita ingreso hospitalario. Si no tiene urgencia hipertensiva, pues se requiere un manejo muy estrecho de la presión arterial. Sin embargo, pues vamos a ver que las principales complicaciones crónicas, el 80% van a ser enfermedad renal crónica, o sea, secundaria a la nefroangiosclerosis, insuficiencia cardíaca, y secundaria a hipertrofia de lo que es el ventrículo izquierdo. En esta imagen vemos esquematizado las complicaciones crónicas que puede tener un paciente con hipertensión arterial, de tal forma que a nivel cerebral puede el paciente tener demencia por enfermedad multiparto, como había mencionado previamente, o evento vascular cerebral, sobre todo de tipo hemorrágico. A nivel de los ojos puede causar retinopatía, hemorragias y papilodemas. En lo que es el nivel de los ojos también hay esta esclerosis que al final de cuentas puede llegar exudado, hemorragias retinianas, que nos va a llevar al final de cuentas que el paciente sea propenso a tener disminución de la agudeza visual. En cuanto al corazón, pues va a haber una hipertrofia del ventrículo izquierdo para vencer lo que es las resistencias vasculares que van a estar aumentadas y de tal forma que el corazón no va a poder relajarse adecuadamente, llevándolo a una disfunción diastólica. Al final de cuentas, todo esto que nos va a llevar a un paciente que va a tener insuficiencia cardíaca, ya va a tener cambios estructurales y al final de cuentas eso va a aumentar la mortalidad del paciente. A nivel vascular periférico, pues como se mencionó previamente, aumenta el colágeno, hay un remodelamiento en el endotelio, la capa íntima y de tal forma que hay una esclerosis a nivel de los vasos periféricos, pero también a nivel de las coronarias, haciendo más susceptible al paciente infartos agudos de miocardio por esta alteración en lo que son los vasos coronarios. Y pues bueno, en un caso más avanzado, pues el paciente llegará a una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección disminuida. Y pues a nivel renal, pues el paciente es propenso a insuficiencia renal crónica, sobre todo por las alteraciones a nivel vascular, a la disfunción endotelial, pero también a los pacientes que tienen alguna complicación, por ejemplo, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, al final estos pacientes pueden tener esta afectación renal de forma secundaria. Y pues nuevamente hablando de los cambios vasculares. De tal forma que, como vemos en esta imagen, la hipertensión arterial puede sí tener sus complicaciones agudas, como vemos acá, urgencia, emergencia hipertensiva, pero pues también tiene sus complicaciones crónicas. Entonces, de ahí la importancia de tener un adecuado control en los pacientes. Bueno, pues ya vimos a qué pacientes tienen factores de riesgo, a qué paciente le vamos a hacer la detección. Ahora, ¿cómo vamos a realizar esta detección? Lo más ideal, lo que recomiendan todas las guías, es que el paciente, siempre que le vayamos a tomar la presión, debería estar sentado. Sentado, como vemos en esta imagen, con la espalda apoyada en lo que es el respaldo, los pies apoyados en el piso, sin tener las piernas cruzadas, y el brazo que vamos a usar para la medición siempre debe estar de preferencia a la altura de lo que es el corazón, apoyado en una mesa. Si el paciente llegara a estar sosteniendo el brazo al aire, esto nos puede aumentar de forma errónea las cifras de presión arterial. Debe estar en un ambiente lo más tranquilo posible, debe estar cómodo. El paciente de preferencia no debe tener dolor, no debe tener ganas de ir al baño, porque todo esto nos puede afectar la lectura de las cifras de presión arterial.
y de preferencia, o sea, está indicado que el paciente no debe haber tenido un consumo de cafeína previo, consumo de tabaco o ejercicio en los previos 30 minutos. De tal forma que debemos de tener al paciente sentado en estas características de aproximadamente 5-30 minutos, otras guías mencionan de 5 a 10, para poder realizar esta medición y sea lo más confiable posible. El esfingonamanómetro también, o sea, nuestra herramienta también va a ser muy importante determinar cuál. Actualmente pues existen aquellos, los aneroides, los de mercurio, incluso hay unos brazaletes para la mano. Se ha visto que realmente hay cierto error de medición en los pacientes que se usa en los brazaletes de la mano. Entonces se recomienda que sea aneroide o de mercurio del brazo y que sea un tamaño adecuado para el paciente. Lo ideal es que sean de 2 tercios, de tal forma que si es un brazalete muy pequeño, por ejemplo, queremos usar para un paciente con obesidad, pues nos va a dar falsamente presiones elevadas. Y lo mismo pasa, si tenemos un paciente con desnutrición de talla baja y queremos usar un brazalete muy alto, nos va a dar entonces presiones muy bajas. Entonces, ahí la importancia igual de tener todas estas condiciones y de tener un instrumento adecuado para hacer una adecuada medición. Y pues bueno, como ya sabemos, se insufla el manguito y lo que vamos a escuchar primero es los ruidos del corazón, y el primero nos va a dar la presión sistólica y el quinto ruido nos va a dar la presión diastólica. Y bueno, de acá pues las mediciones de la presión arterial, una vez que ya la tengamos, entonces vamos a clasificar. Si el paciente tiene menor de 120/80, pues bueno, está adecuado. Sin embargo, ¿qué pasa si el paciente, digamos, tiene 130/85, 140/80 en una única medición? Entonces hay que ver qué otros factores están influyendo, como el dolor, las ganas de ir al baño, la ansiedad incluso. De tal forma que actualmente las guías recomiendan que el diagnóstico de hipertensión arterial no se realiza en una sola medida porque puede estar influenciado por otras cosas. Aunque bien sí es cierto que el hecho de que el paciente ya tenga de primera instancia una de 140/90, por ejemplo, aunque en ese momento no se establezca el diagnóstico de hipertensión arterial, lo hace susceptible a tener hipertensión arterial en el 60% en los próximos 5 años. Entonces, actualmente el diagnóstico de la hipertensión arterial se debe realizar con el mapa, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. El paciente lo tiene 24 horas y se realizan mediciones durante todo el día para realmente detectar o confirmar el diagnóstico. Y eso es muy importante porque puede haber hipertensión enmascarada. La hipertensión enmascarada, recordemos que es aquel paciente que cuando va a la consulta, por ejemplo, su chequeo rutinario, se le detecta 120/80, ¿no? Pero no, el paciente no sabe o no se está detectando que hay momentos en el día en que el paciente puede llegar con 240/80. Entonces, allá ya es una hipertensión enmascarada y por eso se requiere realizar este monitoreo de 24 horas para tener unas mediciones más exactas. Y de igual forma pasa lo mismo con el síndrome de bata blanca. Es aquel paciente que está bien en su casa, en su trabajo, tiene así 110/70, por ejemplo, pero llega a la consulta por algún otro padecimiento y tiene una cifra de presión arterial elevada. Y no por eso significa que tenga diagnóstico de hipertensión arterial, sino que tiene síndrome de bata blanca. Entonces, por eso actualmente el diagnóstico se debe realizar con un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Y actualmente las recomendaciones previas de que en cada visita se debe medir o se debe tomar un promedio, pues cada vez van quedando un poquito atrás. El diagnóstico entonces, pues como ya vimos, es de 140/90. Algunas guías igual mencionan que en los pacientes mayores de 60 años se puede tomar en 150/90, pero pues como recordemos actualmente la guía europea lo que maneja ahora o lo actual es arriba de 140/90 en todos los pacientes. De tal forma que, por ejemplo, en este esquema de 2017 de la guía de la Secretaría de Salud, recomienda que en los pacientes que tengan ya hipertensión, o sea, arriba de 140/90, se debe de ir midiendo y hacer el monitoreo. Una vez que ya tengamos el diagnóstico, pues bueno, hay que iniciar el tratamiento. En los pacientes igual que tienen hipertensión, también es recomendable, como en todos, realizar el estimación de riesgo cardiovascular, de tal forma que podamos
calcular el riesgo que tiene el paciente a 10 años. Bueno, entonces continuando, una vez que ya hace el diagnóstico del paciente con hipertensión arterial, lo que vamos a hacer entonces es estadificarlo o clasificarlo en un grupo de riesgo para ver qué tanto riesgo tiene el paciente de tener, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio en los próximos 10 años. Y esto es en base, claro, a los niveles de la presión arterial, pero también a los niveles de colesterol que tenga el paciente. De tal forma que pues acá entra otra vez, se queda relevante lo que es la importancia de la alimentación, un adecuado nivel de colesterol, HDL, LDL y de peso. El tratamiento, pues, es muy importante enfatizar que no solo va a ser farmacológico, los medicamentos no van a hacer el trabajo completo, sino que van de la mano de tratamiento no farmacológico, de tal forma que el tratamiento no farmacológico va a ser el 70% de la eficacia. Entonces, hay que como que cambiarle el chip al paciente para cambiar estos estilos de vida, llevarlo, por ejemplo, a un índice de masa corporal menor de 25, o sea, que el paciente ya no tenga sobrepeso, ya no tenga obesidad. Sostener el tabaquismo es muy importante, también el consumo de alcohol. El control del estrés en algunos pacientes con ansiedad, que tengan un factor que contribuyan, también es muy importante que se realice este seguimiento. Y la actividad aeróbica, como ya vimos, se recomienda 30 minutos, un mínimo de 5 días hasta 7 días a la semana, con la finalidad de hacer un impacto y cambiar todo lo que es este metabolismo, cambiar todo este neuromoral que se encuentra activado en los pacientes. Y sobre todo también la alimentación. Se recomienda dietas hipocalóricas y se recomienda que sean bajo en sodio. Pacientes que tengan, se recomienda que sean menos de 1.5 a de menos de 2 gramos de sodio al día. De tal forma que pues es muy, muy importante que se le comunique al paciente, porque al final de cuentas, si los hábitos alimenticios no mejoran, si el peso no mejora, si el consumo de alcohol continúa, aunque le pongamos 1, 2, 3 medicamentos, el paciente no va a tener esa mejoría de la cifra de tensión arterial, y sobre todo es que se estaría perpetuando todo para tener al paciente bien predispuesto a continuar con hipertensión, ¿no? Entonces, sí es muy importante hacer énfasis nuevamente en el tratamiento no farmacológico, que tiene una eficacia del 70%. Ya el 30% ya sí va a ser su eficacia los fármacos. Actualmente, pues se recomienda bloquear todo lo que es vías de ejes neuromorales. Como ya vimos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de los receptores de angiotensina, pues van a bloquear, van a cortar allá esta parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona para favorecer la vasodilatación, depletar lo que es el volumen de sodio. Y en cuanto a los casos antagonistas, pues también están indicados para, como tratamiento de segunda línea, sobre todo para favorecer lo que es la vasodilatación periférica. Y los diuréticos se han visto que también tienen un efecto, no solo por su actividad depresora de electrolitos, sino que también a nivel vascular pueden disminuir lo que es el aporte de electrolitos y con la finalidad de favorecer la vasodilatación. Y los beta bloqueadores, aunque como ya vimos el sistema simpático sí juega un papel importante, su efecto vasodilatador va a ser muy pobre, de tal forma que actualmente pues queda en tratamiento de cuarta línea y solo se usan con otro tratamiento, no se usan en monoterapia y toman un papel muy relevante en pacientes con insuficiencia cardíaca, donde también, además de favorecer la vasodilatación, va a disminuir la frecuencia cardíaca y por lo tanto va a favorecer lo que es la irrigación del corazón a través de las coronarias, ¿no? Y dándole chance por medio de la diástole que el corazón pueda irrigarse adecuadamente. Y nada más para comentar, igual en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, pero insuficiencia renal, en ellos no está indicado lo que es las tiazidas, ¿no? Y pues bueno, el seguimiento, una vez que el paciente ya se ha detectado con hipertensión arterial, ya se inició el tratamiento farmacológico y no farmacológico, se le debe dar un seguimiento con la finalidad de poder optimizar lo que es el manejo de la hipertensión arterial. La primera cita debe ser aproximadamente en la segunda semana con la finalidad de evaluar la respuesta y poder ir titulando lo que es la dosis de antihipertensivo.
ya con un paciente que esté adecuadamente controlado, o sea, que tenga menos de 130/80, que es la meta, se recomienda que tengan un monitoreo cada 3 meses. Y en pacientes que no estén controlados, se recomienda que tengan un control de seguimiento en la consulta cada mes, con la finalidad de buscar, obviamente, nuevas estrategias para mejorar la alimentación, el control de peso, la actividad física, pero también el apego al tratamiento, la hora que lo tomen de preferencia con agua y no con jugos que puedan disminuir la biodisponibilidad de medicamentos, y sobre todo el cumplimiento de los antihipertensivos. Y pues bueno, entonces la meta se recomienda menos de 130/80, es la meta que recomienda la Asociación Americana del Corazón y también la Sociedad Europea. Y mayores de 65 años pueden ser un poco permisivos, menores de 130, pero la diastólica igual entre 65 y 70.